Vamos a darle la bienvenida y agradecerle muchísimo el contacto al cónsul de Argentina en Puerto Montt, en la vecina y querida, digamos, República de Chile. Allí está José Andrés Basbus, con quien vamos a estar conversando. ¿Cómo le va, José? Bienvenido al aire de LU20. Buen día, Matías. Gusto de saludarte a ti y a tu... Uy, se entrecortó un Tenemos, poquito, estamos sí. teniendo algún inconveniente de comunicación. Esperamos que podamos solucionarlo. No sé si usted nos está escuchando bien, José. Perfecto. Bien, ahí vamos recuperándolo entonces. Imagino yo, no me quiero arriesgar porque no tengo el dato preciso, pero imagino yo con muchos visitantes argentinos allá en Puerto Montt. Sí, ya se nota el flujo de visitantes y sobre todo los que vienen a hacer tour de compras. Sí, ya es un clásico, me parece, de los últimos años por lo menos, ¿no? Sí, sí, la verdad que Argentina está un poco caro en precios comparado con el dólar. Chile está en ese aspecto más barato. Lo que es indumentaria, lo que es neumáticos, herramientas. Eh, También el supermercado creo que también está un poco más barato. La hotelería está bastante parecida, pero el combustible hoy en Chile creo que es más barato que en Argentina. Entonces los que tienen la oportunidad de hacerse una escapadita van, pero lo importante, José, es que repasemos juntos qué Sí. tiene que tener en cuenta el viajero antes de encarar esa escapada a Chile. A veces no es escapada, son unos cuantos días, tanto para poder cruzar como corresponde la frontera y luego también tener en cuenta para manejarse allá, ¿no? Porque uno de repente capaz que se confía, encara, va y estaría buenísimo que podamos hacer un repaso desde la partida Sí. de casa para saber qué cosas no nos pueden faltar, para no llevarnos la sorpresa en la frontera y luego para movernos allá. Bueno, en primer lugar, la gente lo que tiene que hacer es concientizarse que está saliendo del país, está visitando otro país. Y por lo tanto tiene que adoptar ciertos recaudos, ciertas precauciones cuando uno se traslada a otro país. El hecho de que uno vaya a un país limítrofe no significa que no está saliendo del país y a veces esos descuidos pueden resultar en algunas complicaciones. El caso más común es la pérdida del documento. Acá muchísima gente viene por el día y a veces en un solo día perdieron su DNI. No saben a dónde lo pusieron, pagaron en un comercio y se olvidaron el DNI en la caja. Eso es muy común. Entonces, es importante que la gente tenga presente que tiene que tener su documento de identidad siempre disponible ojalá en algún bolsillo de un pantalón bien apretado, ¿sí? Siempre disponible para que la persona cuando tenga que salir de la Argentina, perdón, cuando tenga que salir de Chile y volver a la Argentina, tenga su documento a mano. Cuando ingresan a Chile, les van a dar en el paso fronterizo, en el complejo chileno, le van a dar un papelito blanco que se llama TUM, Tarjeta Única Migratoria, que es el que le da a la Policía de Investigaciones, acá le decimos PDI. Ese papel implica que la persona ingresa como turista a Chile y tiene hasta 90 días para regresar a su país. Entonces, ese papelito tiene que estar siempre al lado del DNI, porque cuando salgan de Chile se lo van a pedir para regresar, para que le sellen y sobre todo puedan controlar la policía de que el turista no se excedió en el plazo de los 90 días. ¿Se escucha bien? Sí, lo estamos escuchando con detenimiento y vamos tomando nota. Perfecto. Otro dato importante es que la persona, o sea, los DNIs hace 15 años ya tienen fecha de vencimiento, entonces tienen que ver, si bien es cierto que el plazo son, cuando uno saca un DNI son 15 años, hay que revisar también que el DNI sea válido tanto a la salida de la Argentina como al regreso. Lo mismo se aplica en el caso de menores. Si los menores de edad, hablamos de menores de 18 años, van a viajar al exterior, si van con sus padres, con los dos papás, tienen que llevar la partida de nacimiento en buen estado y tienen que tener los documentos a mano, porque el oficial de migraciones va a verificar en la partida de nacimiento de que los dos papás que están presentes
son los padres del menor que está saliendo con ellos. Cuando un menor viaja con uno de sus progenitores, tiene que tener la venia de viaje del otro, ¿sí? Entonces a veces pasa que viene un papá, se quedó la mamá en Argentina con el niño o niña, y después vienen ellos después. Si no tienen venia, pueden acercarse al consulado, nosotros le podemos tramitar una venia digital, es un servicio que tiene un arancel, se paga por supuesto, y el menor puede salir con la mamá, o si es al revés, si vino la mamá y quedó con el papá el menor, entonces puede salir, pero tiene que tener siempre la partida de nacimiento, y cuando un menor viaja sin uno de sus padres, tiene que tener la venia de viaje del otro. La documentación del vehículo también es importante, Claro. tienen que tener la documentación en regla. Una persona tiene que, normalmente viaja el dueño del vehículo y es el que presenta los papeles en la aduana. Cuando uno va a viajar con un vehículo de un tercero, tiene que tener la autorización notarial, y esa autorización tiene que estar apostillada. Por ejemplo, caso más común es cuando uno alquila un auto, alquila la rentadora, el auto es de la rentadora. Entonces, en ese caso, si uno va a salir del país de donde está alquilando el auto y va a cruzar la frontera, tiene que tener una autorización notarial apostillada para que pueda salir y entrar sin problemas. Hablando del auto, esto es un dato muy importante y ojalá lo puedan difundir. Si bien es cierto, en Argentina hay el seguro Mercosur, tiene del vehículo, tiene una extensión en los países del Mercosur y asociados, como el caso de Chile, hay que tener en cuenta que la extensión del seguro es solamente para los daños a terceros, al tercero involucrado. Por lo tanto, si uno tiene un accidente en Chile y como consecuencia de ese accidente el conductor y sus acompañantes terminan en el hospital, el seguro extendido no cubre ese gasto. Por lo tanto, es altamente recomendable que las personas saquen una extensión internacional del seguro que se llama SOAPEX, con Bien. S. SOAPEX, Soapex. lo pueden googlear, las empresas chilenas lo compran, sale muy barato, entonces se compra por la cantidad de días que van a estar paseando en Chile. Esto es importante. Si bien es cierto, en la frontera no lo exigen, por lo tanto la carencia de esa extensión del seguro internacional no es un impedimento para ingresar a Chile, pero cuando llega el momento y la ley de Murphy se aplica, Claro. entonces después hay problemas. Es cierto que hay un convenio de salud de la atención gratuita hospitalaria entre Argentina y Chile, pero esos son casos de emergencia, urgencia, cuando hay accidente y la persona tiene su riesgo de vida comprometido. La atención es gratuita hasta que la persona está estabilizada, pero después de la estabilización de una persona que sufrió un accidente muy importante, por ahí hay cirugías comprometidas, entonces para que la persona pueda regresar a su domicilio, y ahí entramos en una zona gris. Sí. Entonces es Mejor importante tener que cobertura. es mejor tener cobertura, saquen un seguro de viajero. Seguro de viajero, la mayoría de las empresas de tarjetas de crédito ofrecen esas asistencias al viajero en el exterior. Es importante sobre todo para cubrir los gastos hospitalarios. Después otra cosa que es muy común y desgraciadamente esto se ha observado con cierta frecuencia y periodicidad, son los descuidos cuando la gente no revisa qué es lo que tiene en su auto, y ha pasado y sigue pasando. Yo estoy hace 4 años acá y todos los años tenemos durante todo el año el mismo problema de gente: voy a hacerme una escapada a Chile, no revisó el auto, y cuando lo revisan la aduana chilena, que hay un control muy minucioso de vehículo por vehículo, encuentran municiones o si no o arma de fuego. Ingresar a Chile con municiones o con arma de fuego es un delito, ¿sí? Entonces, esto es importante que la gente se concientice, que revise bien su vehículo, bajen todas las cajas, los cartuchos de balas, los guarden, los dejen en sus casas, y por supuesto ni hablar de las armas,
de fuego. Eso está total y absolutamente prohibido. Ingresar a Chile con arma de fuego, municiones, es un delito. La persona queda sujeta a un procedimiento penal durante 90, 120 días, puede quedar detenido un par de días hasta que recupera y paga su fianza. Entonces, mejor Evitarlo. para evitar dolores de cabeza, Sí. revisen bien el auto, que no carguen nada de eso. Y lo mismo el tema fitosanitario. Chile es un país que tiene un control muy estricto de lo que es el tema fitosanitario. Además, antes de ingresar a Chile hay que completar una declaración jurada online que se llama DDJJ, o sea, la abreviatura de declaración jurada, SAC Aduana. SAC es Servicio Agrícola Ganadero, lo googlean, DDJJ SAC Aduana, y van a entrar a la página donde van a ingresar, van a completar los datos, y se completa por persona adulta. Ahí el formulario pregunta si viaja acompañado de ese adulto algún menor de 18 años, declara sí o no según el caso, y lo tiene que completar toda persona mayor de 18 años. Y en el fondo, después que pone todos los datos de la persona, su número, el tipo de documento con el que ingresa, el número de documento, fecha de nacimiento, estado civil, después tiene que elegir qué tipo de, por dónde va a ingresar, si es por vía aérea, vía marítima o vía terrestre. En el caso que elijan vía terrestre, tienen que seleccionar el paso fronterizo y la fecha, porque es válido para ese paso y para la fecha de la declaración jurada. ¿Sí? O sea, esto se llena después, sí o sí con anticipación. Uno antes de viajar tiene que hacerlo. Eso es lo más fácil, porque lo puede hacer en el momento, pero si lo hace en el momento, la señal de internet no es muy buena. En la frontera es complicada. Aunque hay, aparte sería agregar un trámite más y una demora más. Entonces es importante que la gente, si ya sabe cuándo va a viajar, lo haga por lo menos con 48 horas antes. Claro. José, le consulto por el tema mascotas también, porque hay muchas familias que viajan con sus mascotas, tienen que tener papeles. ¿Cómo tiene que ser eso? Sí, claro. Para pasar con mascotas, tiene que tener el certificado del SENASA, el certificado habilitante. Es un certificado que tiene una validez de 60 días, o sea, puede ingresar de Argentina y reingresar dentro del plazo de la vigencia del formulario. El SENASA le va a pedir el certificado del veterinario, y el veterinario, eso tiene que ser, creo que una semana antes de la fecha del formulario, y el animal tiene que tener todas sus vacunas puestas, y en el caso, por ejemplo, de los gatos, tiene que tener la pipeta para desparasitarlo, y todas las vacunas obligatorias, que son la antirrábica, la felina, o en el caso de los perros también las clásicas de esas mascotas. Eso se pueden asesorar en el SENASA, pueden pedirlo con anticipación, o sea, tienen que tramitar más o menos entre una semana y 10 días antes del viaje. Antes del viaje. Tienen que tener el certificado del veterinario, que ese es el certificado que llevan al SENASA. El SENASA le va a pedir el nombre de la persona con la que va a salir, y normalmente debería volver con esa misma persona. Si no, si pueden agregar pueden agregar más de uno, pero por ejemplo sale con Luis y vuelve con Pedro. Entonces tienen que agregarlo eso antes de la emisión del formulario. Y después eso se controla, se sella. Eso hay que decirlo. Por ejemplo, nosotros tenemos una gatita, entonces la traemos en su canil, y cuando llegan uno a la frontera tiene que decir: yo vengo con una mascota, porque normalmente eso no se pregunta, entonces uno tiene que decirlo, o sea, vengo con la mascota. Entonces ahí le dice, bueno, vaya al SENASA, el SENASA le pide los papeles, lo revisa, se los sella, y cuando está ingresando a Chile lo mismo. El SAC le revisa el auto, así que lo va a ver igual. Entonces
Estamos en contacto con José Andrés Basbús, que es el cónsul de Argentina. Ahí nos estamos superponiendo un poquito, pero la conexión del WhatsApp decía que estamos charlando con José Andrés Basbús, que es el cónsul de Argentina en Puerto Montt. Nos está apurando un poco estamos haciendo un repaso muy completo, casi de cosa por cosa, pero como bien decía en el comienzo de la charla José, mucha gente está yendo a Chile a comprar. Entonces, un poco en términos generales, José, seguramente lo vamos a estar molestando en alguna otra ocasión para ir con más detalle, digamos, rubro por rubro, pero ¿qué consideración tienen que tener las familias a la hora de comprar allá en Chile para no tener problemas después cuando quieran volver a entrar, ¿no? Porque mencionaba el valor de las cubiertas. Es algo que de repente mucha gente opta por comprar allá, pero que puede llegar a tener inconvenientes a la hora de volver con las cubiertas que haya comprado allá. Bueno, en esos casos lo que le aconsejamos es que consulte con la aduana argentina el tema de la franquicia de por persona, por adulto. Tengo entendido que eran $300, pero lo tienen que revisar con la aduana. Y el tema de las cubiertas, creo que la aduana me parece que no estaban dejando ingresar o estaban cobrando el impuesto. Entonces, eso es bueno que lo averigüen antes de salir. Se vayan a la delegación de la aduana más cercana y hagan las consultas para no tener problemas o sorpresas a la hora de entrar o a regresar a la Argentina. Es importante también que la gente no ingrese a Chile productos agrícolas, tema fitosanitario, por ejemplo, frutas, está absolutamente prohibido. Está prohibido el ingreso de carne y de sus derivados, embutidos. Todo eso no se puede traer a Chile, miel tampoco. Entonces, es importante que la gente tenga en cuenta, porque en la declaración jurada online tiene que poner si ingresa o no ingresa productos agrícolas ganaderos, y si ingresa o productos que no son de equipaje acompañado, y si ingresa más de $10.000 en efectivo. O sea, se puede ingresar hasta $10.000 en efectivo sin declarar. Más de 10.000 se puede ingresar, pero hay que declararlo. Como José, en el tema alimentos que mencionaba, una cosa es a la ida y pensaba también un poco a la vuelta. Muchos se tientan en comprar cosas ahí en el súper, pero después entra en la duda de esto lo puedo o no lo puedo llevar, ¿no? Tienen que ser productos que están envasados. Es fácil. Si uno va a hacer compras en el súper, todo lo que sea envasado, básicamente se puede pasar. Pero hay que declararlo que uno está ingresando con productos agrícolas ganaderos para que el agente del SAC lo revise en las compras y en todo caso vea si lo que compró se puede ingresar o no. Por ejemplo, uno puede comprar un queso, yo lo hago en Argentina, que hay algunos quesos que acá no se venden, y cuando vengo, o sea, lo compro en el supermercado, el queso está en su envase original, sin abrir. Sí. Entonces, lo declaro en el formulario online que traigo producto agrícola ganadero y se lo exhibo al agente del SAC. Y normalmente no hay ningún inconveniente. No hay inconveniente. Pero hay que declarar que uno lleva, que está ingresando. No tratar de esconderlo como a veces pasa, ¿no? Que lo eso es lo peor que puede hacer una persona, porque está haciendo una declaración jurada, y si tiene dudas siempre tiene que poner que sí, claro, para que en todo caso el agente del SAC le diga si lo que es, si lo que trajo es un producto agrícola ganadero o no, y si lo es, si está permitido o no. José, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio, lo comprometemos a volver a comunicarnos en otro momento para tener más precisiones, porque empezaron a llegar preguntas, todo el mundo está haciendo consultas, así que la próxima vamos a seguir profundizando esto. Le agradecemos muchísimo este contacto con el I-20. Bueno, perfecto, sin ningún inconveniente. Cuando quieran conversar conmigo en otra ocasión, ningún problema, a disposición. Buen comienzo de año. Gracias igualmente para ustedes y feliz año. El cónsul de Argentina en Puerto Montt, José Andrés Basbús, un montón de data, muchísimo, paso por paso, ojalá se puedan cumplir y seguramente seguiremos profundizando más adelante.